Bienvenidos al módulo 2 del curso de especialista en telecomunicaciones. En este módulo estaremos viendo los temas relacionados con los modelos de comunicaciones, las computadoras, los sistemas operativos, el modelo cliente-servidor y la interconexión de los modelos de capas, como el modelo OSI. El módulo 2 se compone por 7 temas. Ya hemos estudiado el tema 1 de los modelos de comunicación, el tema 2 de las computadoras y redes de datos. Estudiaremos en este tema 3 los modelos de comunicación de datos para mainframe, en particular la arquitectura SNA de IBM. En el próximo tema veremos algunos conceptos de sistemas operativos. El tema 5 tratará la arquitectura del modelo cliente-servidor. En el tema 6 veremos los diferentes componentes de clientes y de servidores. Y finalmente, en el tema 7, estudiaremos los aspectos teóricos de los modelos de interconexión de capas y en particular las bases del modelo OSI. Comenzaremos ahora a analizar la historia de lo que se llamó en origen teleprocesamiento. El teleprocesamiento nació en forma posterior al tiempo compartido. Originalmente las computadoras solamente podían correr un programa a la vez, pero en la medida en que se fueron actualizando, pudieron correr más de un programa a la vez, con lo cual se generó la idea de poder correr programas en distintas terminales. En principio las terminales carecían de inteligencia, es decir, eran meramente pantallas remotas del procesador principal, pero la importancia de tener varias terminales era que se podían estar operando con muchos operadores al mismo tiempo, lo cual permitía que hubiese un multiprocesamiento desde distintos operadores e inclusive en diferentes lugares. Justamente cuando se intentó la instalación de terminales en forma remota, se empezaron a considerar las problemáticas de comunicaciones. Evidentemente, en tanto y en cuanto las terminales estaban ubicadas en el mismo edificio en donde residía el mainframe, no había mayor problema, ya que con simples cables o interfaces se podían llegar a conectar los terminales que estaban en el mismo edificio contra el mainframe que estaría ubicado en alguno de los pisos de ese edificio. Pero al intentar llevar los terminales a algún edificio remoto, por ejemplo, la sucursal de una empresa, se tuvo que analizar con qué medios se contaba. Justamente, el único medio omnipresente era el cable y el servicio telefónico. Por ende, las primeras soluciones para la comunicación entre computadoras se hicieron por medio del cable telefónico, para lo cual se inventó el módem. El módem fue el primer dispositivo que, acoplado a un teléfono, permitía la interconexión en forma remota de dos computadoras entre sí. En principio, una computadora mainframe y un terminal remoto que le reportaba a ese mainframe. Justamente lo que vamos a empezar a ver en esta transparencia y las subsiguientes es cómo resolvió IBM esa problemática. No seleccionamos IBM solamente por ser una marca importante, sino porque en esa época muchos competidores de IBM también resolvían el problema en forma similar o en forma un poco diferente, pero de esos competidores prácticamente no existe ninguno en la actualidad, ya que la empresa que ha sobrevivido con el modelo mainframe es justamente IBM. Otras empresas, como el caso de NSR, como el caso de Digital, como el caso de Tandem y como muchas otras, fueron saliendo del mercado lentamente en la medida en que sus sistemas fueron quedando obsoletos con respecto a lo de los competidores. Los sistemas de IBM fueron ganando en popularidad, lo cual justamente les permitió sobrevivir hasta nuestros días con el modelo mainframe que se utiliza para algunas aplicaciones en particular. En la transparencia estamos viendo los tipos de terminales conocidos como IBM 3270, que estaban muy difundidos en el ambiente IBM. Vemos entonces que hay una locación central, donde reside el mainframe, y una locación de usuario, típicamente la sucursal de una empresa, donde se puede colocar uno o más terminales 3270. Lo que se está mostrando es una de las primeras soluciones que se incluyó en la propuesta original. Es decir, la solución implicaba utilizar un cable telefónico o tal vez un propio teléfono para permitir la comunicación entre la sucursal y la locación central. Evidentemente, si se utilizaba el teléfono, ese teléfono debería quedar conectado al menos 4, 5 u 8 horas al día, es decir, todo el tiempo de atención al público, ya que no era la intención estar cortando la comunicación y volviéndola a generar, sino tener un dispositivo que estuviera conectado permanentemente con el mainframe y pudiera evacuar
las consultas de cualquiera de los terminales que estaban atendiendo clientes de la empresa. Pero como el teléfono estaba pensado para una comunicación breve, tener un teléfono conectado durante una o varias horas representaba un costo muy elevado, con lo cual se buscó una alternativa para que esa comunicación telefónica o ese enlace punto a punto fuera utilizado durante la mayor porción del tiempo posible, lo cual se podía lograr si varias terminales se conectaban a un único cable telefónico, lo cual implicó inventar la multiplexación de paquetes. Como se ve en el gráfico, se están mezclando los paquetes que vienen del terminal A y del terminal B en la misma línea telefónica, con lo cual de alguna manera habrá que poder identificar los paquetes que son de A de los paquetes que son de B. Se mencionó que la otra solución eran las líneas punto a punto. Justamente la otra solución consistía que en lugar de hacer una comunicación por teléfono, se contratara una línea en forma permanente con un costo mensual, que en principio saldría más económico que tener a la línea conectada durante 8 horas al día, por ejemplo. Eso permitió que se abarataran los costos y se simplificara la problemática tecnológica, ya que si se utilizaban los teléfonos, quedaban retenidos en las centrales de telecomunicaciones líneas de telefonía que en lugar de estar teniendo un uso de entre 1 y 3 minutos, estaban teniendo un uso de varias horas, lo cual bloqueaba las centrales. Justamente el utilizar líneas punto a puntos evitaba tal problema, por lo cual las empresas de telecomunicaciones decidieron ofrecer un costo menor por las líneas punto a punto que por la línea equivalente telefónica, digamos, por un uso de 8 horas al día durante 20 días al mes. Al ser más económico la línea punto a punto, las empresas comenzaron a instalar líneas punto a punto entre sus sucursales y la casa central. Desde el punto de vista de la comunicación, utilizar una línea punto a punto o utilizar una línea telefónica es equivalente. La única diferencia es que en una línea punto a punto no existe el tono de invitación a discar y no existen las señalizaciones típicas de la línea telefónica. Solamente es una línea en donde el usuario conecta lo que quiere en un extremo y recibirá la señal que se remite desde un extremo en el otro extremo. En esas líneas punto a punto se podían conectar módem de la misma manera que se conectaban en las líneas telefónicas. Y de esa manera se empezaron a conectar los primeros terminales remotos desde las diferentes sucursales de una empresa contra el mainframe ubicado en algún edificio principal. En el caso de IBM, al dispositivo que realizaba la multiplexación de las distintas comunicaciones que procedían de los distintos terminales que existían en una locación de usuario, se lo denominó Cluster Controller. Como se puede ver en la transparencia, el Cluster Controller ofrece 3 servicios. Ofrece un servicio a un grupo de terminales o impresoras, ofrece una capacidad de edición limitada para los terminales y ofrece un servicio de multiplexación para la transmisión de múltiples terminales o impresoras. La aparición de diferentes cluster controllers, cada uno proveniente de una sucursal diferente, hizo que se presentara un problema en la locación central donde residía el mainframe. Es decir, tratar de controlar las comunicaciones de telefonía o de líneas punto a punto desde el mainframe hacía que el mainframe se enlenteciera, ya que el mainframe estaba concebido para poder procesar grandes bloques de datos en forma rutinaria, es decir, programas de estilo contable, y no para estar atendiendo líneas telefónicas o líneas punto a punto que requerían una atención permanente, pero en forma esporádica con respecto a la velocidad que poseía el mainframe. Si consideramos que los primeros modems trabajaban a 300 bits por segundo, evidentemente en un segundo se producirían no más de 300 eventos desde la línea que estaba procediendo de un usuario. Y 300 eventos para una computadora que está trabajando a millones de ciclos por segundo es muy lento e interfiere con el procesamiento de los programas de base que están corriendo en el mainframe. Con lo cual se decidió generar una segunda computadora de menor capacidad que el mainframe que se encargara específicamente de las comunicaciones. Esa computadora recibió en el ambiente IBM el nombre de Communication Controller. Y obviamente cuando se estableció el Communication Controller, un Communication Controller podía atender una gran cantidad de cluster controllers, es decir, una gran cantidad de sucursales donde había terminales. El Communication Controller concentraba las comunicaciones de los diferentes terminales y las remitía al mainframe con una velocidad lo suficientemente rápida para la velocidad de procesamiento que el mainframe poseía. De esa manera, cuando el mainframe
era interrumpido por el Communication Controller, le llegaban comunicaciones de varios terminales y podía procesar a varios terminales en forma simultánea. Las funciones del controlador de comunicaciones eran ofrecer el servicio de multiplexación de la transmisión, establecer la comunicación y el control con los cluster controllers. Un problema adicional se presentó cuando se comenzaron a considerar las comunicaciones de larga distancia. Es decir, en las transparencias anteriores, en principio, considerábamos las sucursales que estaban ubicadas en la misma ciudad en la que se encontraba el mainframe. Pero si nosotros tenemos que recorrer grandes distancias, implica utilizar líneas telefónicas de larga distancia. En esa época, es decir, durante la década de 1960, no existía una gran infraestructura de líneas telefónicas, ya que las comunicaciones a larga distancia eran relativamente poco frecuentes y por ende había pocas líneas de larga distancia, lo cual implicaba que el costo de cada comunicación era elevado. Si una empresa quería hacer una comunicación a larga distancia por medio telefónico que durase varias horas, el costo podría resultar prohibitivo. La otra alternativa sería establecer una línea punto a punto entre diferentes ciudades, pero evidentemente una línea punto a punto entre diferentes ciudades implicaba quitar una de las líneas que podían ser utilizadas para la telefonía de larga distancia, lo cual implicaba que la empresa de telecomunicaciones cobraría un buen dinero por el alquiler de una línea punto a punto entre ciudades. Estos altos costos hicieron que se buscara una solución alternativa. La solución alternativa es el Application Server que se muestra en la gráfica. ¿Cuál es la función del Application Server? Si consideramos que en esa época los aplicativos más usuales que se utilizaban desde las terminales remotas eran las transacciones bancarias y las reservas de líneas aéreas y otros sistemas de reservas de servicios o productos costosos, podemos entender la siguiente problemática. Cuando se quiere hacer una transacción bancaria, existen dos tipos de transacciones. Si se quiere depositar dinero, no hay mayor problema, todo dinero que ingrese a un banco es bien recibido, pero cuando se quiere extraer dinero, primero hay que verificar si la cuenta sobre la cual se quiere operar tiene saldo positivo, lo cual implica que una de las tareas que hay que realizar antes de poder hacer una operación de extracción de dinero es una operación de verificación de saldo. Entonces, ¿qué es lo que se puede resolver? Lo que se puede resolver es que durante la noche, cuando las comunicaciones son económicas, se hace una actualización de la base de datos local en el Application Server. Podemos considerar el caso de las ciudades de Buenos Aires y de las ciudades de Córdoba. Córdoba es una ciudad que está ubicada a 700 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en donde Buenos Aires es la ciudad más importante de Argentina y Córdoba es la segunda ciudad más importante. Durante la década del 60, estamos hablando de Buenos Aires con una población de más de 10 millones de habitantes y Córdoba con una población cercana al millón de habitantes. Evidentemente, si un banco operaba en ambas ciudades, contratar una línea punto a punto de alta velocidad que cubría una distancia de 700 kilómetros tendría un costo de tal vez $5.000 al mes, lo cual aún en día es un costo elevado, pero en la década del 60 era un costo muy elevado. Evidentemente, si se iba a instalar una línea de esas características, se iba a tratar de instalar la línea de menor velocidad posible o inclusive hacerlo por llamadas telefónicas de corta duración. Por ende, se podía descargar durante la noche la base de datos de la ciudad de Córdoba en forma remota desde el mainframe de Buenos Aires para que esa base de datos tuviera actualizado todos los saldos de todos los clientes que residían en Córdoba. Durante la jornada, una persona residente de Córdoba podía ir a tratar de extraer dinero, con lo cual, antes de hacer la transacción de extracción de dinero, se verificaría el saldo. El saldo se podía verificar en forma local en el Application Server local, donde había una pequeña computadora y una pequeña base de datos con los datos de las cuentas de Córdoba. Una vez que ese saldo se verificaba, si el cliente tenía suficiente dinero, podía optar por extraer el dinero. Pero antes de realizar la extracción, se debía verificar que realmente ese saldo que se había actualizado durante la noche correspondía al saldo actual que sí estaba actualizado en el mainframe de Buenos Aires. Por ende, en el momento de que el cliente quería retirar el dinero, la operación de extracción del dinero se comunicaba con el mainframe de Buenos Aires, constataba
de que el saldo realmente existía, decrementaba el saldo en función del monto que se quería extraer y habilitaba la extracción en la sucursal de Córdoba, con lo cual la operación se realizaba directamente en el mainframe y tanto la base de datos de Buenos Aires como de Córdoba quedaban actualizadas en ese momento. Justamente las únicas comunicaciones que se realizaban entre Córdoba y Buenos Aires eran las que efectivamente extraían dinero. Las restantes podían esperar. Las operaciones de depósito podían esperar. Si por algún motivo se quería actualizar en forma instantánea una operación de depósito, se podía hacer la operación de depósito contra la base de datos de Córdoba y en algún momento que estuviese el canal libre contra Buenos Aires, se transfería esa comunicación contra Buenos Aires y se actualizaba en forma un poco diferida la base de datos del mainframe. Es decir, el application server permitía cierta autonomía de una sucursal sin tener que depender estrictamente del mainframe y permitía reducir las comunicaciones en un entorno y en una época donde las comunicaciones de largas distancias eran muy costosas. Incluimos ahora un par de elementos adicionales en el modelo de IBM. Primero, el modelo de IBM recibe un nombre. Ese nombre que le da IBM es el de SNA, System Network Architecture, que es lo que estamos analizando, formalizaremos en la próxima transparencia. Pero antes de llegar a ese punto, incluiremos la terminología faltante. El mainframe sigue siendo el mainframe desde el punto de vista de procesamiento, pero desde el punto de vista de red, pasa a cumplir una función principal. Esa función es la función de SSCP, System Services Control Point. Es el controlador de dominio en un monodominio y se controlan todas las comunicaciones desde el mainframe, que es el único elemento de control que existe en la red. Los enlaces individuales que se instalan entre el Communication Controller y los Cluster Controller se denominan Path Control Network y cada una de las terminales se denomina NAU, Network Addressable Unit, con lo cual, con esta terminología, estamos completando el análisis de los elementos que conforman al modelo que generó IBM a fines de la década del 60 como modelo de comunicaciones SNA, System Network Architecture, para las comunicaciones entre computadoras IBM. En esta transparencia analizamos en profundidad el modelo SNA. Como puede observarse, el modelo SNA es un modelo de capas. Es justamente el modelo que da nacimiento a los restantes modelos de capas y es el modelo que se toma como base para generar posteriormente al modelo OSI, Open System Interconnection. Como se puede ver en la transparencia, el modelo en forma completa lo desarrolló IBM en 1974 para poder unificar los diferentes tipos de comunicaciones de datos que existían entre diferentes tipos de computadoras IBM. Constaba originalmente de 6 capas, luego se generó una séptima capa, y esas capas, si bien no son funcionalmente iguales a la del modelo OSI, se aproximan, con lo cual en forma muy genérica se puede decir que cada capa del modelo SNA tiene su correlato con la capa equivalente del modelo OSI. Vemos que en el modelo SNA existe una capa física, la capa 1, que también se denomina capa física en el modelo OSI. Existe una capa 2, que se denomina Data Link Control, y es la capa de enlace en el modelo OSI. Existe una capa 3, que se denomina Path Control, y es la capa de red en el modelo OSI. Existe una capa 4 que se denomina Transmission Control, y es la capa de transporte en el modelo OSI. Existe una capa 5 que se denomina NAU, Network Addressable Unit, que es equivalente a la capa de sesión del modelo OSI. Existe una capa 6 que se denomina Data Flow Control, que no es exactamente igual a la capa 6 del modelo OSI, que es la capa de presentación. Y existe una capa 7 que se llama Transaction Service, y de alguna manera es el equivalente de la capa 7 de aplicación del modelo OSI. Los elementos que se incluyen en la arquitectura SNA son los que se muestran en la transparencia. Comenzamos a ver entonces que existen dos tipos de unidades, las PU, las Physical Unit, y las LU, las Logical Unit. PU existen de 4 tipos diferentes, que se denominan tipo 5, tipo 4, tipo 2 y tipo 1.
La PU de tipo 5 es una PU de control, donde existe un SSCP. En un sistema SNA solamente puede haber un único SSCP, el mainframe. Entonces encontramos que en la PU tipo 5, que puede ser solamente una, existe un System Service Control Point. Y por supuesto la PU tipo 5 debe tener al menos una PU, una Physical Unit, y puede tener muchas LU, tanta como el dispositivo de comunicación requiera. La PU tipo 4 representa el Communication Controller y en principio solamente contiene una Physical Unit. La PU tipo 2 típicamente representa el clúster de terminales y al menos implementa una Physical Unit y varias Logical Unit. Requiere de una Logical Unit por cada una de las terminales que esté conectadas. Y la PU tipo 1 representa el terminal. Y el terminal, obviamente, requiere de una Physical Unit y requiere de tantas LU como aplicativos estén corriendo en ese terminal. Es decir, en un terminal podían estar corriendo más de una pantalla al mismo tiempo, pero obviamente de alguna manera había que disponer de algún mecanismo para cambiar de una pantalla a otra. Cada pantalla que se abriera, cada dispositivo que existiera en el terminal, tenía que tener una LU específica en donde se contenía su ambiente. De esta manera, vemos cuáles son los distintos tipos de dispositivos, tanto físicos como lógicos, que hay que implementar en la arquitectura SNA. Dentro de la arquitectura SNA se puede observar en la transparencia que los nodos poseen diferentes jerarquías. Estamos viendo que hay diferentes nodos de subárea, SN, Area Nodes, y diferentes nodos terminales, Peripheral Nodes. Y lo que estamos viendo es cómo se realiza el enrutamiento y control de flujo por medio de diferentes jerarquías. En un subarea node, en un nodo de subarea, puede existir ya sea una PU de tipo 4 o una PU de tipo 5 si es el nodo de subarea final. Y los nodos periféricos en general son todos PU del tipo 2. Como ya habíamos mencionado, la red SNA solamente genera un monodominio, es decir, hay un único controlador de comunicaciones, hay un único SSCP, que es quien controla a todo el dominio que se genera. Ese dominio, como se comenta, es único, y como se ejemplifica en el gráfico, se está mostrando para ese gráfico en particular tres subáreas. La subárea 1, en donde existe el SSCP, la subárea 2 y la subárea 3. La subárea 1 puede ser la que se ubica en la casa central, en donde está la computadora mainframe. En la locación donde se encuentra el mainframe, el host, actúa como SSP y además existe una cantidad de unidades lógicas que pueden ser los diferentes programas de aplicación. Además, está conectado a un clúster donde existe una cantidad de terminales. Se puede ver que hay diferentes LU, unidades lógicas, que están conectadas a diferentes dispositivos terminales. Luego tenemos un subárea 2 que depende de un controlador de comunicaciones local, es decir, ese controlador de comunicaciones está ubicado en otra sucursal, desde donde hay diferentes terminales que están dadas por sus unidades físicas y sus diferentes unidades lógicas. Y luego tenemos una subárea 3, donde existe un controlador de comunicaciones remoto, o una APU tipo T4, y además existen diferentes clústeres de comunicaciones. Cada uno de esos clústeres posee diferentes terminales, LU, que pueden ser locales o remotas a su vez. Se está viendo que en esa subárea 3 hay dos clústeres conectados y en particular una terminal independiente. La estructura original del modelo SNA no permitía la generación de redes multidominio. Evidentemente, como era un ambiente mainframe, solamente podía existir un único dominio controlado por el único mainframe presente. Pero la evolución de las arquitecturas de computación hicieron que durante la década del 90 se generase una actualización de la arquitectura de SNA en donde sí se posibilitó el multidominio, dado que en tal época ya era muy común tener una cantidad de servidores independientes y no una única computadora que actuase como computadora única en un sistema de computación. Como se puede ver en esta transparencia, existen diferentes hosts que podrían ser servidores de diferente tamaño, alguno de ellos podría seguir siendo un mainframe, y esos diferentes hosts cumplen los roles de SSCP. Evidentemente, cuando se piensa en una arquitectura multidominio, cada SSCP controlará alguna parte de la red. Por ejemplo, podría ser que un controlador de comunicaciones en particular
estuviese bajo el control de un SSCP determinado. Otro controlador de comunicaciones, en cambio, podría estar dependiendo de otro SSP y así sucesivamente. Justamente lo que permite la actualización de la arquitectura SNA es el haber incorporado algunos conjuntos de protocolos que permitan la comunicación entre SSCP y que permitan el pasaje de datos por controladores de comunicaciones locales que reporten a diferentes hosts. En esta transparencia se muestra la estructura de red de la arquitectura SNA. Para ello se considera que existe una red común y que existen algún conjunto de enlaces punto a punto o de otro estilo que permiten conectar a los diferentes path control que se ven en ese gráfico. Es decir, la parte física de la arquitectura SNA está dada por un path control que controla el enlace en particular. Sobre el path control es donde se establece el SSCP, si es que lo hubiese, las distintas unidades físicas PU y reportando a una unidad física los diferentes conjuntos de logical unit que se establezcan en esa unidad física. Además, cada unidad lógica tendrá una EU, una End User Unit. Esa End User Unit es la que permitirá que los usuarios se comuniquen con la LU correspondiente. Desde el punto de comunicaciones, las unidades que se pueden ver en la arquitectura SNA y posteriormente APPN, Advanced Peer-to-Peer Networking, son la PU Physical Unit, la LU Logical Unit y la CP Control Point. En la transparencia se está mostrando cómo se establecen sesiones en la arquitectura SNA. Se ilustra una parte de la arquitectura que habíamos visto anteriormente, donde solamente se grafican la subárea 1 y la subárea 2, y se indican los tipos de sesiones que se pueden establecer, con lo cual se puede establecer una sesión entre diferentes SCSP. Ese tipo de sesión es una sesión interdominio. Se puede establecer también una sesión entre un SCCP, una PU o una LU, en la cual se realiza la gestión de los recursos de la red. Se puede establecer una sesión entre dos PU diferentes para el control de red y se puede establecer sesiones entre dos LU diferentes para la comunicación entre usuarios finales. Cuando se establece una sesión, se reservan un conjunto de recursos en cada extremo para que se puedan concretar la comunicación y el procesamiento. Cada una de las partes de la sesión se llama semisesión. En el tema 3 hemos analizado 8 conceptos. El primero fue el ambiente mainframe y la problemática de comunicaciones. El segundo fue las comunicaciones con los terminales remotas. El tercero fue las comunicaciones remotas a larga distancia. Como cuarto componente vimos la arquitectura del sistema SNA. Como quinto, los componentes específicos de los elementos SNA. El sexto fueron los roles de los nodos. En el séptimo vimos la diferencia entre sistemas monodominio y multidominio. Y finalmente vimos la problemática de los caminos y las sesiones de SNA.